Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es la evolución de las operaciones en el 2021. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, cuando hablamos de operaciones, ya es inevitable pensar también en los conceptos que vienen pues añadidas a esto, ¿no? La transformación digital se ha acelerado entre 6 a 10 años fruto de la pandemia vivida en el 2020, ¿no? Por lo tanto, todas las tendencias para la innovación empresarial que vienen para este año en el que ya nos encontramos inmersos, tienen que ver justamente con esta situación, ¿no? Como cada año las empresas pues buscan, ¿no?, mejorar sus estrategias, mejorar sus procesos y sus actividades, ¿no? De modo tal que les permita justamente ser sostenibles en el mercado. A pesar de esta coyuntura pues adversa, ¿no?, parte de estos conceptos que acompañan al ámbito de operaciones es justamente el cambio, ¿no? Nada podría haber sido posible si no hubiera esta disposición al cambio, así como también claramente a esta etapa permanente y constante en la que nos encontramos, ¿no? Bien, como cada año, las grandes empresas pues hacen sus análisis exhaustivos y dan a conocer nuevas tendencias tecnológicas, ¿no? Nuevas formas de trabajar, la evolución que ha habido, ¿no?, en el mercado y claramente que va a afectar también a sus procesos, ¿no?, así como también a sus actividades. Esto sin duda coge pues relevancia desde el ámbito que las organizaciones quieren ser más flexibles, ¿no? Quieren tornarse más ágiles al momento de la toma de decisiones para justamente abordar este entorno sostenible en el que se adapte pues mejor a las circunstancias, gracias a las capacidades de automatización y digitalización de los procesos operativos, en los que sin duda alguna todas las empresas están inmersos, ¿no? Pues bien, características de las operaciones en el 2021. ¿Cómo serán, no, estas operaciones? ¿Cómo se dará este trabajo en el que todas las empresas han empezado a trabajar, y no desde este año, ¿no?, sino desde el año pasado, en el que ya el cambio se evidenció, ¿no?, sobre las nuevas formas de trabajo? La pregunta es, ¿no?, ¿cuál es el impacto que ha tenido nueva forma de trabajo, esta nueva normalidad? Y es que en búsqueda pues de la rentabilidad, las compañías tendrán que apretarse los cinturones y centrarse más en la rentabilidad y en el flujo positivo de ingresos, ¿no?, que claramente tiene que darse para que se mantenga vigente en el mercado. Esto representa un marcado cambio respecto a la última década, ¿no?, durante la cual algunas de las organizaciones o las empresas han sido pues capaces de recaudar enormes cantidades de capital, ¿no? Sin embargo, esta nueva normalidad trae consigo, ¿no?, el que definitivamente las empresas se marquen en el mismo objetivo, ¿no?, recaudar grandes capitales grandes cantidades de capitales. Sin embargo, hoy viene añadido esta dificultad propia y originada por la pandemia, ¿no? Otro punto importante es la agilidad para cambiar. Esta capacidad de hacer cambios en la empresa rápidamente para adaptarse a una nueva situación es precisamente también la ventaja que tienen las empresas emergentes ante una crisis de este tipo, ¿no? Las empresas pues tienen más facilidad, ¿no?, para manejar proyectos en base a claramente las operaciones que realizan, ¿no? Probablemente, si son pues empresas pequeñas, tendrán de repente más flexibilidad en cuanto a temas de adaptación y al reorientarse a los objetivos y a los beneficios para sus trabajadores. Si son empresas grandes, no significa que no se adapten, sin embargo, gozan de una estructura mucho más amplia, ¿no?, mucho más grande, que podría, ¿no?, dificultar pues esta agilidad, ¿no?, para este cambio que es tan requerido. Ahora, sin duda, otro punto a favor dentro del ámbito de agilidad para cambiar es justamente, ¿no?, este ámbito de resiliencia frente a los cambios. Y es que las grandes compañías, ¿no?, muchas de ellas se han visto pues afectadas, ¿no?, para migrar, pero muchas otras lo han visto más bien desde un ámbito de oportunidad. Recordemos que
muchas ya empresas venían trabajando desde el ámbito, pues, por ejemplo, remoto, gozaban de esta infraestructura, ¿no? Que le brindaba esa solidez en el ámbito de operaciones. Si bien es cierto, su 100% no se había trasladado al entorno, pues, remoto, el que ya haya abordado, si quiere, un porcentaje de sus operaciones a esa nueva forma de trabajo, representó que fluyera, ¿no? Más rápidamente este cambio, ¿no? Tenemos la naturaleza online. Y es que otro de los factores que claramente han ayudado a las empresas a poder atravesar las crisis es su menor dependencia de estructuras físicas y oficinas para operar, ¿no? Estas compañías justamente tienen pues la ventaja de contar ya con equipos deslocalizados, ¿no? Es decir, equipos remotos, para los que el trabajo remoto no supone pues una novedad, ¿no? Esto les hace menos vulnerables a los cambios que estamos viviendo en estos días. No les cuesta tanto prescindir de oficinas y en su mayoría cuentan con modelos de negocios que ya operaban incluso, ¿no? En canales 100% digitales. Esto es importante en la medida que, si bien es cierto, no se vio venir, ¿no? Esta crisis, muchas empresas se adelantaron de repente a esta situación de forma inconsciente y adoptaron este uso de plataformas en las que no fuera necesario los ámbitos físicos, ¿no? En los que no dependiéramos de una infraestructura física ni de una oficina. Más bien, por el contrario, se estimulaba, ¿no? El trabajo desde ámbitos remotos. ¿En qué beneficia este tipo de trabajos a las empresas? En muchos ámbitos, ¿no? Hay un tema de satisfacción por medio del empleado, ahorro de costos, ¿no? En tanto al tema de infraestructura, de oficinas, ¿no? Y lo que representa claramente el trabajo presencial. Entonces, el que hoy tengan esa posibilidad de trabajar en entornos de naturaleza online les ha permitido migrar rápidamente, ¿no? A ese ámbito. Hablamos también de océanos azules, ¿no? Al igual que anteriores crisis, la provocada pues por el COVID-19, también puede generar determinadas oportunidades de negocio, surgidas de nuevas necesidades no cubiertas, ¿no? Que se hagan más evidentes en un escenario post-crisis o post-COVID. Sin duda alguna, ¿no? Como hemos mencionado en varias oportunidades, las crisis no necesariamente traen de por sí algo negativo. Muy por el contrario, ¿no? Se ha evidenciado que muchas empresas más bien han surgido en medio de esta crisis, ¿no? Entonces, no todo apunta a ser tan malo como parece. Muchas de las tendencias que hoy pues estamos viendo, como el trabajo remoto, vienen para quedarse, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, el gobierno ha estipulado de que se priorice el trabajo remoto, que se extienda, ¿no? Hasta julio, por ejemplo, de este año, es muy posible que claramente muchas empresas ya lo adopten de forma definitiva, ¿no? Y claramente adoptar, ¿no? Esta nueva forma de trabajo, así como también este nuevo comportamiento, trae consigo también muchas evaluaciones de por medio en el ámbito de operaciones, ¿no? Claramente no todas las empresas están pues en la disposición o cuentan con las facilidades para migrar sus operaciones al ámbito remoto. Sin embargo, no podemos dejar pues de claramente ver las oportunidades que tenemos con ello, ¿no? Bien. Es entonces necesario indicar que bajo esta nueva normalidad, la gestión de operaciones nos exige formar parte de la ventaja competitiva de las empresas, ¿no? Hoy más que nunca tenemos muchos competidores, ¿no? Y muchos competidores que probablemente estén un paso adelante de nosotros. Por lo mismo, justamente se apunta a la creación del valor, ¿no? Mediante estrategias. Y es que claramente, ¿no? Hay muchas empresas que se dedican al mismo rubro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, ¿no? Que un cliente me elija a mí y no a otras empresas que ofrecen prácticamente lo mismo? Y eso es justamente la creación y generación del valor, ¿no? Si bien es cierto, apuntamos a generar ese valor agregado, ¿no? Que me permita
situarme en esa ventaja competitiva, o tener esa ventaja competitiva, la innovación de productos cobra pues un rol trascendental, un rol importante. Hablamos muchas veces de emprendimiento, empoderamiento, pero nada de eso puede ser de repente bien llevado si es que no innovamos en lo que estamos ofreciendo, llámese productos, llámese servicios, ¿no? Tenemos también la eficacia de las operaciones, qué tan eficientes también, ¿no? Qué tan eficaces son las operaciones que realizo. En medio de esta coyuntura, doy a tiempo mi servicio, es oportuno lo que brindo, va acorde con la necesidad del mercado, ¿no? Va acorde con la demanda del mercado. Entonces, cuando nosotros establezcamos, ¿no?, el querer llevar nuestras operaciones a otro nivel, ¿no? Entonces tenemos que hacernos todas estas preguntas, ¿no? Y es que las empresas hoy tienen mucho más trabajo que antes, ¿no? El de pensar constantemente en cómo mejorar aquellas estrategias que por un lado, ¿no?, tengan la posibilidad de retener ese talento humano que es tan importante dentro de sus operaciones y que por otro lado genere estrategias que fidelicen a un cliente, ¿no? Claramente, esta nueva realidad en base a la gestión de operaciones también nos lleva a tener una mayor participación de mercado, ¿no? Sin duda alguna, como ya les decía, hay muchas empresas que han padecido frente a esta crisis, ¿no? Han colapsado, pero hay muchas otras que también han surgido, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que no estamos solos en este mundo, ¿no? No somos los únicos, y por ende establecer el valor agregado, este factor diferenciador, va a ser aquella diferencia, ¿no? Bien. Sin duda alguna, hoy hablamos de tendencias, ¿no? Tendencias de cara a esta situación en las operaciones que se van a dar en este 2021, ¿no? Y es que hablamos de una competencia más globalizada, ¿no? Todo se ha vuelto más global y la digitalización de las empresas ha aumentado la competencia independientemente de la localización de estas. Esto implica un cambio pues, de paradigma para todos, con la excepción de aquellos negocios que implican obligatoriamente una presencia física, ¿no? Como por ejemplo, de repente un taller, o por ejemplo, hacer operaciones o actividades netamente operativas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, antes probablemente mis competidores pues eran locales, nacionales, hoy hablamos de competidores internacionales, ¿no? El formar parte de este mundo, de esta competencia tan globalizada y enmarcarnos en este ámbito de digitalización, claramente contribuye a que haya un mayor aumento de competencia, ¿no? Y por ende, ¿no?, el que yo tenga que necesaria y forzosamente mejorar mis actividades, procesos y por consecuencia mis operaciones, ¿no? Tenemos también la transformación cultural, ¿no? Los beneficios de la nube han sido evidentes en el 2020. Desde el primer momento que surgió pues la pandemia y empezamos a teletrabajar, aquellas empresas que ya usaban la nube pudieron reaccionar rápidamente a la situación y pudieron pues avanzar ante la situación de incertidumbre que ya se vivía. Por eso, durante este 2021, el uso de la nube será primordial y será una de las tendencias más importantes. La flexibilidad y la agilidad son uno de los motivos por el cual es recomendable usar una nube. Quizás años atrás no nos hubiéramos pues imaginado qué tan importante iba a ser subir nuestra información y que ésta se almacenara en la nube, ¿no? Tiempo atrás, pues, guardábamos, por ejemplo, nuestra data en USBs, en discos duros, ¿no? Sin embargo, ¿no?, la presencia de el uso de estas nuevas herramientas de nube, o trabajar en la nube, ha proporcionado esa facilidad y ese dinamismo en cuanto a las actividades y a las operaciones que se realizan dentro de las empresas. El teletrabajo y la descentralización nos habla justamente de una práctica que ha venido para quedarse y para convivir con ella, ¿no? El teletrabajo claramente se apoya, ¿no?, en esta herramienta
¿no?, de transformación cultural, de transformación digital. Aquellas empresas que adopten de forma correcta el teletrabajo y sepan gestionar la organización, ¿no?, de forma remota, tendrán pues grandes ventajas competitivas, aunque también quedarán retos a los que enfrentarse definitivamente. Las soluciones están justamente dadas por aquel componente que es vital dentro de las organizaciones, ¿no?, como es el recurso humano. En medio de este teletrabajo, un rol bastante importante cobran todos aquellos que integran las empresas, ¿no? Porque en la medida que se establezca pues un buen clima laboral, que se establezca coordinación en los procesos, una negociación apropiada, una comunicación asertiva, fluida, claramente se le dará solidez, ¿no?, al trabajo que se realice en entornos remotos. Dentro de este ámbito de tendencias también tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial. Los algoritmos y la toma de decisiones automatizadas basadas en métricas toman el control de todo. Crear un buen modelo de crecimiento e identificar las métricas correctas será la clave, ¿no? La inteligencia artificial es un conjunto de numerosas tecnologías, pues que son capaces de ofrecer soluciones a problemas cada vez más complejos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, ¿no?, de esta cantidad de información que se maneja dentro de las empresas. Y es que algunas de las tecnologías con gran influencia en el desarrollo de la inteligencia formativa en el 2021 serán justamente el diseño de inteligencia artificial asistida, ¿no? Hablamos en este sentido de gran cantidad de información y gran data, ¿no?, que justamente va a necesitar de ese procesamiento, ¿no? Entonces, hoy hablamos de empresas que al estar cada vez más interconectadas, más globalizadas, manejan mucha más información. De allí justamente la importancia de recurrir a este tipo de herramientas para el soporte, ¿no?, frente al ámbito de operaciones. Tenemos también los asistentes digitales con voz. A lo largo de este año, muchas personas pues, han tenido la necesidad de sentirse acompañadas durante el confinamiento que originó claramente la pandemia. Por este motivo, ¿no?, y durante 2021, la sensación de querer estar acompañados se va a ver como algo imprescindible, ¿no? Estamos en esa posición de que si nosotros queremos algo, al menos que haya del otro lado alguien que me conteste, ¿no? Entonces se ha visto la necesidad de contar justamente con esta nueva figura, ¿no?, de asistentes digitales con voz, donde haya ciertamente una retroalimentación, ¿no?, o una respuesta ante las interrogantes. Tenemos también el Internet de las Cosas o 5G, y aunque durante los últimos años ya hemos sido pues testigos cómo a través de las aplicaciones conectadas entre sí se crean redes de información y conocimiento, es importante indicar, ¿no?, que conforme también va avanzando el ámbito tecnológico, va avanzando también la demanda de los consumidores. Antes, y no sé si ustedes lo recuerdan, cuando recién salieron los celulares, había pues, ¿no?, esta tecnología 2G, 3G, y cada una obviamente propia con sus características, ¿no?, que nos proporcionaba pues ciertas ventajas. Pero conforme pasa el tiempo, esas ventajas van quedando más limitadas, ¿no? De ahí es que justamente viene la importancia de la evolución, ¿no?, en cuanto a la parte tecnológica, que es la que acompaña y es el brazo derecho de cualquier operación dentro de las empresas. Y sin duda alguna, ¿no?, va a ser este soporte tan necesario, ¿no? La automatización de procesos robóticos. Han sido múltiples, ¿no?, los conocimientos, los inventos y la automatización de operaciones y de actividades en las empresas. Su enfoque propone una aproximación diferente a la automatización de procesos, porque en realidad no pretende cambiarse, sino automatizarlos cada vez más. Es así, ¿no?, que claramente hay una importancia desde el ámbito de abordar los procesos y darle sin duda la relevancia que aquellos merecen, ¿no?, potenciar a aquellos que están bien hechos, así como también eliminar aquellos que se configuren como reprocesos, ¿no?
En este 2021 justamente se apuesta, ¿no?, por la obtención de resultados de valor, y no me refiero solo a los monetarios. El año 2020, que fue el año en el que empezó este tema de la pandemia, al menos en nuestro país, apuntó a hacer una evaluación pormenorizada de todas las actividades y procesos pues, que se venían realizando. Es ahí que se ha evidenciado claramente que habían procesos que sin duda alguna sumaban valor, pero muchos otros no lo hacían, ¿no? Entonces, justamente es acá donde se evidencia pues que estas evaluaciones estaban dejándose de lado, ¿no? Y las empresas cada vez pues apuntan más a encontrar ese equilibrio entre los procesos que suman, que claramente deben ser repotenciados, y aquellos que no suman y deben ser eliminados. Tenemos también hoy en día que, si ya estamos hablando de transformación digital dentro del ámbito de operaciones, un concepto que cobra mucha importancia, por ejemplo, es la ciberseguridad. La ciberseguridad va dominando las prioridades de todas las organizaciones a medida que se adaptan a la nueva normalidad. Para este 2021, las identidades y los dispositivos de los teletrabajadores deben ser reforzados con ciberseguridad. Las empresas hoy cada vez están más preocupadas, ¿no?, por este ámbito. Sin duda alguna tienen que invertir en proporcionarle a los clientes seguridad en medio de estas operaciones. Uno de los sectores, por ejemplo, que ha invertido mucho en tema de seguridad ha sido la banca, ¿no? ¿Por qué? Porque de un momento a otro las operaciones se empezaron a hacer por transferencias, ¿no? Y desde el ámbito netamente digital, ¿no? Al vernos confinados, encerrados, esa fue la tendencia. Y un porcentaje importante de esa tendencia se sigue manteniendo hasta la fecha. Entonces, hay personas que, si bien es cierto, antes no sabían cómo manejar muy bien el tema de la banca, ¿no?, el internet, hacer transferencias u operaciones, hoy ya lo dominan, ¿no? Pago de servicios, pago de colegios, universidades, etcétera, ¿no? Entonces, hoy hablamos de una nueva normalidad que nos lleva pues a adoptar necesariamente dentro del ámbito de operaciones y de procesos, ¿no?, el uso de la inteligencia artificial, de la digitalización, la automatización, ¿no?, en los procesos, y hacer uso de la tecnología en general. En ese sentido, la realidad virtual y la realidad aumentada es otra de las tendencias de innovación empresarial que debemos tener en cuenta para este 2021. Si bien es cierto, esto ya se venía utilizando, hoy cobra pues sin duda alguna mayor importancia, ¿no? Muchos de los procesos, por ejemplo, en el ámbito de recursos humanos, ya se vienen dando bajo esta modalidad o haciendo uso de estas herramientas, ¿no? La realidad virtual sumerge al individuo en un entorno, mientras que la realidad aumentada agranda el entorno de los usuarios. Se prevé que para este 2021 las empresas pues utilicen más esta tendencia en sus estrategias, por ejemplo, de marketing, de recursos humanos, ¿no?, para establecer conexiones más fuertes y duraderas. A medida que el mundo se adapta a las limitaciones de la nueva normalidad, la realidad aumentada puede desempeñar un papel bastante importante en nuestras interacciones diarias. Hay estudios incluso que dicen que la mitad de los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto si ofrece la experiencia de realidad aumentada. Entonces estamos frente a un cambio, ¿no?, en demanda del consumidor en cuanto a preferencias, ¿no?, en cuanto a, sin duda alguna, un cambio también en el estilo de vida, que va a significar pues también un cambio en las operaciones, ¿no? Es importante evidenciar hoy que se deben hacer estudios, ¿no?, que nos acerquen cada vez más a determinar cuál es la preferencia actual, ¿no?, post pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que el cliente quiere o necesita frente a una situación que nos ha llevado a un cambio de vida prácticamente permanente, ¿no? Tenemos también herramientas como el chatbox, ¿no?, que se ha vuelto muy popular, ¿no? Muchos de ellos ya son bastante inteligentes, muy receptivos y cada vez más humanos, ¿no? Y
Otra de las tendencias que ha cobrado mucha relevancia, mucha importancia, es justamente las empresas con propósitos sostenibles. Los objetivos de desarrollo sostenible cada vez arraigan más en las empresas y los consumidores que cobran conciencia de la necesidad de cuidar el planeta en el que vivimos. Antes no era pues indispensable, no era primordial de repente saber o conocer si una empresa se preocupaba, ¿no? Por, aparte de lucrar, dar un beneficio a la sociedad, o si se preocupaba por el impacto que iba a tener pues a nivel de ecosistema, ¿no? Pero ahora sí, ¿no? Aquellas empresas que, por ejemplo, nos dicen que están trabajando de repente con material reciclable, ¿no? O que están trabajando con compost, ¿no? Sin duda alguna son empresas pues que apuestan, ¿no? Por la mejora, ¿no? En el ámbito pues de sostenibilidad, ¿no? Hay hoy en día, por ejemplo, estas empresas que elaboran, ¿no? Estos envases biodegradables, ¿no? Entonces son empresas que de alguna u otra manera asumen un compromiso, ¿no? Y las personas valoran ese compromiso, ¿no? Entonces, este cambio en las operaciones también ayuda a generar esa marca empleadora por parte de las organizaciones, ¿no? Que sin duda alguna contribuyen, ¿no? A que el cliente los vea de distinta manera. Pues bien, tenemos sin duda alguna hoy muchas tendencias de cara a este 2021, ¿no? Como es pues el comportamiento, ¿no? Del usuario frente al Internet, la experiencia total, ¿no? La computación para mejorar la privacidad o la ciberseguridad, contar con una nube distribuida, por ejemplo, ¿no? El que hoy se realicen las operaciones desde cualquier lugar, ¿no? Contar con políticas que protejan nuestros datos, ¿no? Es importante. Se habla también de un negocio inteligente y sostenible, ¿no? Una ingeniería basada en la inteligencia artificial y la automatización. Entonces, hablamos de estrategias dentro del ámbito tecnológico basadas en estas tendencias, ¿no? Que finalmente, como ya les indicaba en un inicio, sirven como aquel brazo derecho para todas las operaciones que se realicen en las empresas, ¿no? Los nuevos requerimientos nos hablan del uso de un sinfín de tecnología, los tenemos allí, hablamos de Big Data, sostenibilidad, tecnología, automatización, flexibilidad, centralización, pero nos habla también de un ámbito muy importante, ¿no? Si bien es cierto, todas estas operaciones, ¿no? Se están realizando de modo tal que figure pues como un engranaje, ¿no? Para darle soporte a las actividades, hay un tema que es bastante importante. Todo esto no sería posible realizarlo sin los colaboradores o sin el recurso humano que es tan necesario en las organizaciones. Las personas y la ejecución son las protagonistas. Las cuestiones claves para lograr pues, la inversión en el 2021 serán las mismas de siempre. Un equipo estelar detrás de una gran oportunidad. ¿Qué es la infraestructura? ¿Qué cosa es la tecnología? ¿Qué cosa representa la metodología? ¿Qué cosa representan los procesos y las operaciones? Si no tenemos a las personas idóneas para un puesto de trabajo. Todo lo que les he mencionado no representaría nada frente a esta situación, ¿no? Entonces, por más que las operaciones hoy hayan cambiado, nos estemos configurando hacia una nueva normalidad, ¿no? Sin duda alguna, tenemos que saber también que las personas son ese núcleo, ¿no? Son esos protagonistas de toda empresa, justamente para generar estos cambios, ¿no? Si no contáramos con estas personas, probablemente el cambio no existiría, ¿no? Esta adopción, ¿no? Y de este nuevo avance, de esta nueva forma de trabajo, sin duda alguna tiene como base también a las personas, a los colaboradores, ¿no? Y es que el recurso más valioso de toda organización es justamente el recurso humano. Entonces, más que tecnología, son las personas,
¿no? Estamos hablando, sin duda alguna, de muchos cambios, ¿no? De cara a este nuevo año y, bueno, seguimos en realidad con el tema de la pandemia, pero aparentemente, ¿no? Después de este golpe tan duro, ¿no? Que hemos tenido todos desde el ámbito, pues, de trabajo, en el ámbito de cambio de operaciones, pero nada de esto sería posible si es que el recurso humano no fuese el adecuado para abordar este tipo de cambios, este tipo de operaciones. Entonces, no hay que olvidar, ¿no? Lo que nos lleva justamente a abordar, ¿no? Estas nuevas circunstancias de vida. ¿Cuáles son las medidas adoptadas desde el ámbito empresarial? Como bien lo sabemos, ¿no? Hoy contamos con una presencia online que es, pues, definitiva, es necesaria, es importante. Contamos también con nuevos canales de atención, ¿no? Que ya no nos limita a una presencialidad que a todas luces hoy ya no se tiene, ¿no? En el mayor porcentaje de las empresas. Y nos orienta también a esa búsqueda de nuevos clientes y proveedores, ¿no? Muchos de ellos lamentablemente cerraron, ¿no? Otros se mantienen, sin duda alguna, pero nos obliga, ¿no? A realizar esta búsqueda. Las startups en un mundo post-coronavirus, ¿no? ¿Podría esta crisis ser el caldo de cultivo para la próxima gran startup? Debemos saber, ¿no? Que según Forrester, es una consultora a nivel de investigación de mercados, indica, pues, que en estudios realizados, ¿no? La agilidad, la creatividad y la obsesión por el cliente han marcado el camino a seguir durante el 2020 y son los principios que continuarán guiando a las empresas en el 2021. Se cree, ¿no? Se cree que justamente esta especie de nueva normalidad va a llevar a adoptar justamente nuevas formas de trabajo, definitivo, ¿no? Pero van a ser ese caldo de cultivo importante para generar nuevas estrategias en el trabajo, ¿no? Y es así justamente que las empresas que se posicionen, pues, como líderes van a tener que tener la capacidad y la voluntad de aprovechar un impulso, ¿no? Frente a un cambio significativo en las organizaciones, ¿no? Esta consultora Forrester nos habla de puntos importantes, por ejemplo, que se van a adoptar, ¿no? En medio de este nuevo cambio, ¿no? Los consumidores experimentarán, pues, más con la realidad extendida, por ejemplo, ¿no? Se va a aumentar un gasto en el tema de retención, por ejemplo, de clientes, se van a lograr avances significativos, ¿no? Sin duda alguna las empresas van a apostar por aumentar un gasto en la nube. El trabajo a distancia va a aumentar mucho más este año, ¿no? Y en medio de esto justamente es que se gestiona este trabajo de las startups, ¿no? El trabajo a distancia, según estudios, se aumentará en un 300%, ¿no? Porque, como ya les indicaba, el tema de las operaciones que se realicen, pues, en este ámbito de trabajo a distancia, muchas de ellas ya han venido para quedarse, ¿no? Este tipo de trabajo ya no va a retornar al ámbito presencial. Es así justamente que se va a fortalecer también el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Y claramente trabajar en entornos remotos va a significar un beneficio importante para todos los trabajadores. Es importante también indicar que este tipo de herramientas y este tipo, sin duda alguna, de filosofía de negocio, como son las startups, ¿no? Van a ser, pues, cada vez más escalables y se van a dar en una dinámica que va a contribuir mucho más con las organizaciones. Si bien es cierto, hoy hablamos de ideas, pues, innovadoras, de ideas que claramente ayuden, ¿no? A fortalecer el mercado, es importante también indicar que muchas de ellas quedaron paralizadas, ¿no? En medio de esta pandemia. Es así que este tipo de herramientas surgen cuando claramente existe un problema o una necesidad de servicio o de algún producto en el mercado, ¿no?
Es importante también indicar que estas startups, ¿no?, surgen por ideas pues innovadoras con el objetivo de afrontar dicho problema o dicha necesidad. Claramente se requiere pues ese acceso a la tecnología que permita concretizar, ¿no?, justamente la idea, así como también promocionarla. Se requiere también un acceso a recursos iniciales mínimos para poder ponerla en marcha, ¿no? La elaboración también de un plan, pues, que sea definitivo, y la conformación de un equipo que se encuentre cada vez más comprometido con proporcionar soluciones frente a este mercado que sin duda alguna cada vez es más demandante, pero también más cambiante, ¿no? Entonces hoy en día contamos con estrategias que nos van a ayudar, ¿no? Nos van a ayudar a saber, pues, sacar adelante, ¿no?, este giro y este cambio en los procesos, en las actividades y en las operaciones, ¿no? Entonces, ¿podría esta crisis ser el caldo de cultivo? Claro que sí. Muchas ideas, muchos negocios justamente han salido a raíz de la pandemia, ¿no? Muchos de ellos pueden ser fortalecidos. Hoy se habla, pues, de que muchos organismos y muchas instituciones apoyan justamente este tipo de ideas, ¿no? Bien, en un estudio realizado justamente se indica que el financiamiento, ¿no?, de este tipo de aplicaciones ha bajado, ¿no?, de cara a este año, justamente por el tema de la pandemia, ¿no? Y por ende las operaciones han quedado en un gran porcentaje un poco detenidas. Sin embargo, ¿no?, en este 2021 se visora pues que las operaciones, aquellos procesos detenidos van a mejorar, ¿no? Y viniendo, ¿no?, a nuestra realidad pues actual, hoy contamos, por ejemplo, de cara al trabajo que se tiene que hacer y que tienen que realizar las empresas con una ley antimonopolio, ¿no?, ya aterrizando en nuestro país, que establece pues un control a las operaciones de concentración empresarial. Esta nueva ley aprobada por insistencia el mes pasado permite justamente a Indecopi realizar un control previo de las fusiones empresariales. El Congreso promulgó la ley antimonopolio que establece pues el control previo de operaciones de concentración empresarial. La nueva norma 31112 fue publicada este jueves 7 de enero en el Diario Oficial El Peruano. ¿Y por qué es tan importante esta ley antimonopolio que establece este control de las operaciones? Sepamos, ¿no?, que claramente el tema de los monopolios es muy dañino hacia la población. El que se concerten precios que no vayan acorde, ¿no?, con lo brindado en el producto. Sin embargo, ¿no?, que todos se hayan puesto de acuerdo para brindarnos esos mismos precios es contraproducente, ¿no? Entonces, justamente este proyecto comprende los actos de concentración empresarial, ¿no?, conforme lo establece la ley. Se habla hoy de multas bastante altas, ¿no? Sin duda alguna va a ayudar mucho a que no haya pues esta concertación de precios, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ¿no?, en el caso de las farmacias, recordarán ustedes cuando salió el tema de los medicamentos, ¿no? Ustedes saben de que hay varias cadenas de farmacia que pertenecen a un mismo, a una misma corporación o a un mismo grupo económico, ¿no? Entonces todas mantenían el mismo precio, ¿no? Entonces no había, pues, no había de dónde establecer esa diferencia, porque si todas estaban o pertenecían al mismo grupo económico, si ellos querían lo subían y todos nos veíamos afectados, ¿no? Entonces, justamente por eso se establece esta ley antimonopolio, ¿no? En el caso también se dio el tema del oxígeno, recordarán ustedes, el oxígeno prácticamente lo tenía a cargo una sola empresa, y es que ante la no necesidad, porque no había necesidad de subir tan alto el porcentaje de pureza del oxígeno, ¿no?, es que no había más proveedores, ¿no? Anteriormente el tema del oxígeno tenía una valla de un 97% de pureza, por ejemplo, ¿no? Y obviamente solamente había una empresa que podía proporcionar ese servicio con ese 97% de pureza.
Recién acaba de salir pues la ley también, donde se establece que el oxígeno, ¿no?, es para bien público y se baja ese porcentaje, ¿no?, de pureza para poder abastecer, ¿no?, de 97 a 93%, por ejemplo, ¿no? ¿Eso que nos da? Nos da mayor competencia, ¿no? Es decir, ya no va a tener una sola persona, ¿no?, la totalidad o el 100% de abastecimiento, sino que al bajar al 93% de pureza, ¿no?, que es aún recomendable para abastecer de oxígeno, que sí es recomendable para el abastecimiento y para que las personas puedan obtener este bien, ¿no? También establece de que haya más competidores en el mercado. Entonces, eso justamente busca, ¿no?, este cambio de mentalidad, de paradigma, de nueva normalidad, ¿no?, donde se erradiquen, ¿no?, este tipo de prácticas en que, sin duda alguna, pagamos pato todos, ¿no? Pagamos pato todos los que somos de a pie y no ganamos pues esos sueldos tan sustanciosos que otros sí ganan, ¿no? Entonces, en este ámbito, las operaciones claramente toman un giro distinto, ¿no? Las actividades, las operaciones, ¿no?, y se enmarcan dentro de lo que debería ser, pues, claramente lo justo, ¿no? Bien, vamos a ver los casos prácticos, ¿no? Y en cuanto a temas de evolución de operaciones, pues un ejemplo clásico, básico, ¿no?, es justamente esta evolución que hemos tenido, por ejemplo, ¿no?, en los temas de los celulares, ¿no? Si bien es cierto, la creación de un producto nos provee pues ese beneficio, ese uso que hoy en día es inevitable, ¿no? Esto ha tenido una evolución constante, ¿no? Ha ido migrando, ha ido mejorando, han ido cambiando de características, ¿no?, una mejor que otra. Y hoy nos encontramos frente, por ejemplo, ¿no?, a telefonía móvil que nos proporciona hasta mandar pues correos, comunicarnos de forma instantánea, ¿no? Tener cobertura incluso en lugares pues muy remotos, muy recónditos. Entonces hemos visto, ¿no? Antes, por ejemplo, cómo eran los celulares, parecían un ladrillo, ¿no? Pesaban, eran enormes, ¿no? Mientras que ahora pues hay dispositivos cada vez más pequeños, ¿no? Creo que esa es la mejor muestra de cómo las operaciones en el rubro, por ejemplo, de telefonía celular, ha ido migrando, ha ido cambiando y evolucionando, ¿no? Bien. Tenemos también el Banco Continental, ¿no?, que establece justamente este cambio en sus operaciones. Y es que indica que es necesario repensar las estrategias para centrarse en las líneas de negocios cada vez más sólidas. Hoy en día ellos establecen, por ejemplo, dentro del ámbito de operaciones, este apunte a la ciberseguridad, ¿no? Han repotenciado sus canales de seguridad porque, lógicamente, hay una mayor cantidad de personas realizando operaciones en línea de forma diaria, ¿no? Entonces, un solo desvío en la operación puede originar, pues, que varios clientes se vean afectados, ¿no? Bien. Hoy también tenemos, ¿no?, y haciendo de repente o tomando en cuenta el ejemplo del banco, lo que este concepto que se maneja con POS sin contacto, ¿no? Hoy ya no es necesario pasar la tarjeta, ¿no es cierto?, por el POS, solamente es cuestión de juntarla, más no necesariamente tiene que tocar, ¿no?, con el POS, y automáticamente pues se carga a la tarjeta, ¿no? Sin duda alguna, en esta situación que es tan relevante evitar los contactos, ¿no?, cobra mayor relevancia, ¿no?, este tipo de actividades, ¿no?, este tipo de operaciones, migrando pues a la coyuntura actual, ¿no?, a que nos encontramos en una situación en la que tenemos que evitar, ¿no?, el contacto. Tenemos también a empresas como Amazon, ¿no?, que mirando de cara al futuro estableció pues esta tienda minorista, esta especie de retail pequeño, ¿no?, donde una de las tecnologías adoptadas fue justamente en base a
reducir los tiempos en la compra de productos, ¿no? Es decir, que la persona puede ingresar, coger el producto y salir, ¿no? Y que al momento de coger el producto, este producto se cargue, ¿no? Esto es posible gracias a una tecnología que ellos manejan, como es pues la tecnología frictionless, ¿no? Que nos habla de una combinación de cámaras aéreas donde claramente hay un tema de sensores, ¿no? Y están puestas pues en el techo, ¿no? Donde una persona ingresa, ¿no? A este retail, a este mini market o mercado minorista, ¿no? Y desliza su celular, ¿no? Por el ingreso, ¿no? Hay una pantalla, desliza su celular y automáticamente el supermercado sabe que esta persona está ingresando, ¿no? Al momento que se va pues hasta hacia los estantes, ¿no? Para coger, por ejemplo, un producto, ¿no? Mediante los sensores, ¿no? Que claramente hay como una especie de combinación, ¿no? Entre la visión de las cámaras y los sensores, carga, ¿no? El producto que el cliente está cogiendo, lo carga a su cuenta y al final, cuando esta persona ya sale, se hace el débito pues correspondiente. ¿Por qué no se adopta acá? Porque es una tecnología bastante cara, ¿no? Sin duda alguna ayudaría mucho porque eliminaría también estos tiempos, ¿no? En los que pasamos en cola, ¿no? Tenemos también que otra de las operaciones que ha influido mucho en el ámbito de pandemia ha sido los repartos por drones, ¿no? Antes, pues, los repartos eran de casa en casa, ¿no? Habría que visitar las casas y llevar los paquetes. Pero hoy se habla más bien de una entrega por drones, de una manera más eficiente, que ha cambiado totalmente, ¿no? La visión de las operaciones dentro de las entregas. Ahora, dentro de este ámbito también hay que tener claro que es el transporte, ¿no? De algún producto no puede ser pues bajo cualquier peso, ¿no? Tienen un mínimo o un máximo para transportar las cajas o los paquetes, ¿no? Indica allí que el peso máximo es justamente de 2,3 kilos, ¿no? Entonces, pero esto no quita que las operaciones se han visto, pues, dentro de esta compañía gratamente modificadas, ¿no? En la medida que hay y existe un ahorro de tiempo, ¿no? Porque ya no se emplean, pues, a las personas en desplazarse hacia determinadas zonas, sino más bien que invierten en este tipo de equipos que permite, ¿no? Tener más bien a las personas dentro del ámbito que sí son requeridas y por otro lado, ¿no? Que estas herramientas hagan pues las entregas eliminando pues tiempos muertos, ¿no? Tenemos a Uber, ¿no? Que anunció pues que reducirá su plantilla en un 14% y como vemos hay muchas empresas grandes, ¿no? Que a pesar de ser grandes vienen cambiando sus operaciones porque la pandemia de todas maneras los ha tocado, ¿no? De alguna manera los ha afectado. Entonces, en esta medida, a la vez que se han visto obligados a reducir pues su plantilla, ¿no? O el personal que trabajaba para ellos, hay también un cambio en las actividades que realizan, ¿no? Tenemos a Airbnb, anunció pues que reducirá también su plantilla en un 25%, ¿no? En medio de esta situación, y también los ha obligado a replantear nuevamente las actividades que están haciendo para pues poder darle continuidad a su negocio. Tenemos como startup a Pinterest, ¿no? ¿Quién no ha ingresado? Tenemos de todo en este portal, ¿no? Y claramente se enmarca dentro del ámbito de proporcionar al cliente lo que necesita, ¿no? Le brinda, ¿no? Múltiples alternativas de lo que busca, ¿no? Tenemos Instagram también, que es otra startup, por ejemplo, que se originó, ¿no? En base a la necesidad de un mercado, ¿no? Fue cambiando las operaciones en base a su crecimiento, claramente, porque cuando recién salió Instagram no se pensó, ¿no? La aceptación que iba a tener y la cantidad de usuarios que iban a ingresar, ¿no? Entonces, en la medida que fue creciendo, pues también las operaciones y las actividades claramente fueron cambiando,
¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.